Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un vídeo que, ay, madre mía, me tiene emocionada y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si el título les pareció jugoso, agárrense porque lo que viene es aún mejor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes y llenando de suspiros a millones de personas. Prepárense para un redoble de tambores. A Atayu Ulusoy y Serine Isarkaya y su escapada secreta. Sí, como lo oyen. Romance en sueño, algo que no se pueden perder. Y ya les digo, es imperdible. La pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo soñar despiertos, la pareja que, bueno, ya saben a quiénes me refiero. A Atayu Ulusoy y Serine Isarkaya. La magia de Medcezir reviviendo en el aire, una vez más. Si eres fan de las series turcas, de los dramas con sabor a Estambul, de las historias de amor que te hacen suspirar, y sobre todo, si te encantan a Atay y Serine, este es tu vídeo. Ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Medcezir Ray, qué tiempos, pero que al parecer, sigue siendo la protagonista de rumores, especulaciones y sobre todo, de romance. ¿Será? Esa es la pregunta del millón, y aquí vamos a tratar de responderla. Pero antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de lo que tengo que contarles, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y así estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. No se arrepentirán. Prometo que siempre encontrarán aquí las últimas noticias, chismes jugosos y análisis detallados de sus series y actores favoritos. Así que listos y listos para el chisme. Ya saben, darle al botón de suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que por favor, no se olviden. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Qué pasó con Atay y Serine? ¿Es verdad que hubo una escapada secreta? ¿Y qué significa todo esto para el corazón de sus fans? Prepárense porque la historia tiene miga, y mucha. Tenemos mucho que analizar, así que agárrense fuerte. Empecemos por el principio porque la historia tiene sus raíces en el pasado, en un set de grabación, en una serie que marcó un antes y un después para muchos. Todo comenzó, bueno, en realidad, todo empezó hace ya varios años con Medcezir. ¡Qué química! ¡Qué miradas! ¡Qué todo! La serie fue un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo, y la pareja protagonista, Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, se convirtió en un ícono. Ya desde entonces, los rumores de un romance en la vida real se dispararon. La gente soñaba, los fans anhelaban y los medios se volvieron locos. Fotos, vídeos, supuestas citas, todo alimentaba la fantasía. Y aunque ellos nunca confirmaron nada públicamente, la chispa entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus entrevistas, era evidente que algo pasaba. Era como si la pantalla se extendiera a sus vidas y Yaman y Mira, los personajes que interpretaban, parecían cobrar vida fuera de la ficción. La conexión entre ellos era palpable, una mezcla de admiración, cariño y algo más, algo que solo ellos sabían. Recuerdo perfectamente la época de Medcezir. Las redes sociales explotaban cada vez que aparecían juntos en una foto, en un evento, en una entrevista. Los fans creaban edits, escribían fanfics, soñaban con un futuro juntos para Atay y Serine. Era una locura sana, una emoción colectiva que unía a millones de personas en todo el mundo. Luego las cosas se enfriaron un poco. Cada uno siguió su camino profesional, y los rumores se diluyeron. Después de la exitosa Medcezir, ambos se embarcaron en proyectos que consolidarían sus carreras de manera individual. Atay se convirtió en uno de los actores más importantes de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en proyectos como İçeride, donde nos dejó sin aliento con su interpretación de un policía encubierto de Protector, la primera serie turca de Netflix donde se sumergió en un mundo de fantasía y acción, y más recientemente Centilmenler, donde volvió a demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Serine también tuvo una carrera exitosa, demostrando su talento y elegancia en series como Fi, donde se atrevió a interpretar un personaje controversial y complejo, y Alice in Wonderland, donde nos regaló una actuación llena de matices y emociones. Ambos demostraron ser actores con una gran capacidad de adaptación, capaces de enfrentar nuevos desafíos y reinventarse constantemente.
Ambos siguieron siendo muy queridos por el público, pero las noticias sobre ellos como pareja disminuyeron. Cada uno tenía su vida, sus proyectos, sus romances, o eso parecía. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y en el caso de Atai y Serini, las cenizas parecen estar muy vivas. La nostalgia por Medcezir nunca se apagó, y los fans siempre mantuvieron la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Hace poco empezaron a circular rumores sobre una posible reunión. Una nueva serie. Una nueva película. ¿Un proyecto publicitario? La expectación creció como la espuma. La sola idea de que pudieran volver a trabajar juntos era suficiente para encender la llama de la esperanza en el corazón de sus fans. Y entonces, ¡boom! La bomba. La noticia que todos esperábamos y temíamos al mismo tiempo. La famosa escapada secreta. La bomba. La noticia que hizo que las redes sociales se volvieran locas y que los corazones de los fans se aceleraran. Según fuentes cercanas, Atai y Serini fueron vistos juntos en un lugar paradisíaco. No voy a dar detalles exactos por respeto a su privacidad, porque la privacidad de los famosos también importa, y porque tampoco quiero meterme en problemas pero basta decir que se trataba de un destino de ensueño, lejos del bullicio de Estambul y de la prensa. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, sol, relax. El escenario perfecto para un romance de película. Un lugar donde solo el amor y la tranquilidad pudieran ser los protagonistas. ¿Y qué pasó allí? Pues, según los rumores, se les vio disfrutando de su compañía, compartiendo risas, caminando por la playa, cenando a la luz de las velas. Todo muy romántico. Las fotos, aunque pocas y un poco borrosas, no dejan lugar a dudas, estaban juntos. Y parecía que la chispa de Medcezir seguía viva. La noticia de la escapada secreta desató una ola de euforia y especulaciones en las redes sociales. Los fans, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se volcaron a comentar, a analizar cada detalle de las fotos, a expresar sus esperanzas y deseos. La conversación en línea se centró en una sola pregunta: ¿están juntos de nuevo? Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo una amistad? ¿Un reencuentro casual? ¿O estamos ante un renacer del amor? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Atai ni Serini han hecho ninguna declaración oficial. Están guardando silencio y eso, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. Pero como fans podemos soñar. Y podemos analizar las pistas. Primero, la elección del lugar. Una escapada romántica, lejos de todo, sugiere algo más que una simple amistad. Escaparse a un lugar paradisíaco, lejos de la rutina y del escrutinio público, es un gesto que evoca romanticismo y una necesidad de privacidad. Es un indicio de que quieren un tiempo para ellos, para disfrutar de su compañía sin presiones ni miradas ajenas. Segundo, la complicidad que se vio en las fotos, las miradas, las risas, no eran las de dos amigos que se ven de vez en cuando. La conexión entre ellos parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La complicidad que irradiaban, la forma en que se miraban, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más profundo que una simple amistad. Se notaba la conexión, la química, esa chispa que los hizo brillar en Medcezir. Tercero, la reacción de los fans, la locura que se desató en las redes sociales. Todos, absolutamente todos, pedían a gritos que confirmaran el romance. El entusiasmo y la emoción de los fans fueron palpables. La esperanza de verlos juntos de nuevo se manifestó en miles de comentarios, mensajes y publicaciones en las redes sociales. Era evidente que la gente quería verlos felices, juntos, y que la idea de un reencuentro romántico les llenaba de alegría. Y aquí es donde entra en juego la parte más interesante de todo esto. ¿Por qué no lo confirman? ¿Por qué el silencio? Hay varias posibilidades. Puede ser que estén esperando el momento adecuado, quizá un proyecto profesional en común, para hacerlo oficial. O puede ser que quieran mantener su relación en privado, lejos del escrutinio público. O simplemente puede ser que aún no estén seguros de sus sentimientos y quieran tomarse un tiempo para ellos. Tal vez están disfrutando de esta etapa de privacidad, de redescubrirse sin presiones, de construir una relación lejos de los reflectores. Quizás simplemente quieren proteger su intimidad y vivir su amor de forma discreta. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el misterio alimenta la fantasía.
Y mientras tanto, los fans seguimos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Y es que ¿quién no quiere ver a Atai y Serena juntos de nuevo? Son una pareja icónica con una química inigualable. Sería maravilloso verlos compartir sus vidas y también, quién sabe, trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y hablando de proyectos, no podemos olvidar que ambos son actores muy talentosos y están muy ocupados. Atai sigue trabajando en nuevas películas y series, demostrando su versatilidad y consolidando su carrera. Serena también tiene varios proyectos en puerta, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y belleza. La idea de que pudieran volver a coincidir en un set, ya sea en una película o en una serie, es algo que emociona a todos los fans. Verlos juntos de nuevo en la pantalla grande o en la televisión sería un sueño hecho realidad. Ahora, lo importante es que respetemos su privacidad. No tenemos que estar encima de ellos, esperando ansiosamente una confirmación. Debemos permitirles vivir su vida, sea cual sea la decisión que tomen. Lo que sí podemos hacer es seguir soñando, seguir apoyándolos y seguir disfrutando de su trabajo. No olvidemos que son seres humanos, con derecho a la privacidad y a vivir sus sentimientos libremente. Pero lo más importante es que, de momento, el rumor de la escapada secreta sigue vivo. Las fotos, los comentarios, la especulación, todo alimenta la llama de la esperanza. Y sinceramente a mí me encanta. Me encanta la idea de que Atai y Serena, nuestros Yaman y Mira, puedan estar juntos de nuevo. Me gusta la idea de que el amor, a veces, puede encontrar el camino de regreso, incluso después de mucho tiempo. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos repasado la historia de amor entre Atai y Serena, desde Medcezir hasta la famosa escapada secreta. Hemos analizado las pistas, los rumores y las expectativas de los fans. Y sobre todo, hemos soñado un poco. Hemos revivido la magia de Yaman y Mira, hemos soñado con un reencuentro romántico y hemos disfrutado de la intriga que rodea a esta pareja icónica. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Ya saben, la historia de Atai y Serena siempre da que hablar, y creo que este vídeo captó muy bien la emoción y la intriga que rodea a esta pareja. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Quizás pronto tengamos noticias oficiales, quizás tengamos que esperar un poco más. Pero lo que sí sabemos es que la chispa entre ellos sigue presente, y eso es lo que importa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de la información, del chisme y sobre todo, de la emoción que nos generan estos dos talentosos actores. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay un romance real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué esperan para el futuro de Atai y Serena? Me encantaría leer sus opiniones. Comparte tus teorías, tus esperanzas y tus sueños. Vamos a debatir juntos. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no duden en darle un like. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Atai y Serena, con todos los que disfrutan del mundo de las series turcas y el romance. Compartir es amar. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima. Ciao.